Buenas tardes a todos, a todas. Vamos a arrancar entonces con la sesión de cierre del 15 Coloquio Nacional de Sociología. Este evento, como les dijimos desde la primera sesión, José Fernando Sánchez como coordinador, es un evento importante para el Departamento de Ciencias Sociales, para la facultad y para la universidad. Y en este momento entonces es el tiempo de cerrar y no cerrar, sino más bien abriendo puertas para posibles debates, discusiones posteriores. En primer lugar, agradezco a José Fernando y al comité del coloquio que me hayan invitado a coordinar esta sesión final. Muy agradecido. José Fernando, no, gracias, para mí es un honor. Tendría 4 puntos que señalar, relativamente breves, ¿cierto? Y con 2 preguntas que quisiera que, en primer lugar, pues algunos de los ponentes hicieran el intento de responder. Después abriríamos a sus intervenciones, sobre algún aspecto que quieran destacar y también, entonces, a preguntas, intervenciones por parte del público asistente, de los que nos acompañan. Bueno, más o menos tendríamos como hasta las 6:30, como 3/4 de hora, calculando ahí. Bien, arranco entonces con la primera idea. Quizá en el título del programa para este 15 coloquio teníamos como una primera pregunta, una nueva agenda de problemas públicos, y después un subtítulo, pero que en algún momento podríamos pensarlo también como el título principal, que sería el de cambio y resistencia al cambio en Colombia. Quisiera empezar por este segundo punto. Un poco, Jorge Hernández lo planteó en la mesa anterior, ¿cierto? Surgía el tema de este coloquio bajo esa perspectiva de que se venía anticipando una transformación política en la forma de un nuevo gobierno de izquierdas, ¿cierto? Que transformaba o que daba lugar a un pequeño giro en la historia colombiana a lo largo del siglo XX, XIX, XX, de la época republicana, llamaríamos así, ¿cierto? Y un poco la pregunta era, bueno, ¿y qué sucede con esos viejos problemas, algunos de los cuales, los que hemos estado en los diferentes coloquios, hemos visto reiterados, ¿cierto? El de la migración, el de desarrollo, ¿cierto? Han ido apareciendo reiteradamente. ¿Qué sucede en esta nueva tesitura, en este nuevo contexto político nacional en que aparece la posibilidad de una transformación, importante para el país, en la forma de un nuevo gobierno de orientación distinta? Y además, cuando ese mismo gobierno anunciaba, de alguna manera, resituar, replantear, modificar algunas de las fórmulas tradicionales utilizadas para pensar la sociedad colombiana y sus problemas, destacando problemas que habrían sido oscurecidos o, planteándolos de otra manera. Yo creo que en las 5 mesas que hemos tenido frente a nosotros durante estos 2 días, uno puede observar que esos problemas, como los hemos escuchado hoy, no son los mismos que escuchamos en otros coloquios o en otros momentos históricos. Cada uno de los aportes, de alguna manera, muestra que ha habido una transformación. Y ahí nos situaríamos entonces en la primera parte del título, una nueva agenda de problemas públicos, parecieran ser los viejos problemas de siempre, ¿cierto? Aquellos que aparecen como una especie de lastre con los que la sociedad colombiana, ¿cierto? Violencia, paz, ¿cierto? Por ejemplo, por poner la primera mesa, ¿cierto? Que es lo mismo de siempre, y lo que yo entiendo es que ya no es lo mismo. Estamos en otra situación. Ha cambiado la agenda o la forma de pensar la agenda. Es algo que quisiera destacar muy rápidamente, señalando, por ejemplo, que en la primera mesa, sobre paz, donde María Eugenia la coordinó, ¿cierto?, con los profesores García Durán y Redberg, ¿qué nos plantearon de alguna manera? Cómo en un proceso de paz, ¿cierto?, se han ido, con el gobierno, se han ido redefiniendo los actores. Quizá un afán maximalista por parte del gobierno, ¿cierto?, que ha visto de alguna manera truncadas esas expectativas por las mismas dinámicas sociales, oposiciones, problemas, durante las negociaciones, etcétera, etcétera. Pero también, el problema de las expectativas que los colombianos se han hecho sobre la posibilidad de una paz, de un bienestar futuro,
¿cierto? En esa comparación de la encuesta que nos muestra que en el 2011 había 3/4 de la población colombiana tenía la expectativa de una transformación significativa y que ahora ya no lo hay. Es decir, el problema ha cambiado. Sigue siendo el problema de la paz y de la violencia, pero está situado en otro lugar, ¿no? En la segunda mesa era sobre migraciones, coordinada por María Gertrudis Roa. Nos acompañaron los profesores Páez y Aliaga, aquí lo tenemos, ¿cierto? Que de alguna manera nos plantean también ese fenómeno, digamos, general, digamos, en todas las sociedades, ¿cierto?, que sería de las migraciones, y en el caso colombiano atravesado, digamos, por esas décadas más o menos en que la población venezolana ha llegado a nuestro país y ha tenido que insertarse, adaptarse, digamos, y se han diseñado políticas de tratamiento, algunas de ellas novedosas, ¿sí? Tanto lo que planteaba el profesor Páez como lo que usted planteaba, profesor Aliaga, ¿cierto? Intentos de transformar la forma en que esas poblaciones no solamente se insertan, sino cómo se las piensa a la luz de una lógica, digamos, histórica. Por lo tanto, es la migración, pero no es la misma migración. La situación es otra. El problema, la definición del problema ha cambiado, se ha producido una transformación. El tercero, estoy recordando, era sobre la protección social, ¿cierto? El problema de la protección social, donde teníamos a los profesores Luis Carlos Celis y al profesor González, ¿cierto? Bien, de nuevo, allí, protección social, pues es una de las viejas líneas de trabajo, ¿cierto? Y las reivindicaciones, ¿cierto?, de los movimientos obreros, del sindicalismo, digamos, desde principios del siglo XX, pero de allá para acá, ¿cierto? Y sin embargo, eso, digamos, ha ido transformándose y hoy estamos en otra tesitura. ¿Y cuál es la tesitura? Un poquito. Desde el plan de desarrollo, como nos planteó el profesor Jorge Iván González, un poco, digamos, un gobierno que llega con expectativas de producir una transformación, un plan de desarrollo que lleve el país hacia otro lugar, hacia un lugar distinto, sin embargo va viéndose entrabado, ¿cierto?, desde las mismas lógicas del gobierno, ¿cierto? Hay unas dinámicas que terminan en una especie de debate entre los especialistas, los tecnócratas y los políticos, digamos, que defienden, digamos, la línea más política de la transformación. O en el caso del profesor Celis, que nos plantea entonces cómo ese asunto tan central a lo largo del siglo XX, principios del siglo XXI, que sería el mundo del trabajo, ¿cierto?, sigue siendo un debe, ¿cierto?, que la sociedad colombiana no resuelve y que, por lo que los tweets que usted nos leía en último momento, parecería que el gobierno tampoco no ha sabido, digamos, no ha conseguido llevar, digamos, al fin que seguramente estaba esperando. Entonces yo creo que es importante entonces pensar en eso, digamos, el tiempo va avanzando, los problemas resurgen, pero resurgen quizá de otra manera, planteados desde otra perspectiva. Voy avanzando rápidamente. Esta mañana tuvimos las presentaciones sobre el problema de la tierra, ¿cierto?, con la doctora Wills, digamos, que nos planteaba que el problema de la tierra, en el caso colombiano, era coordinada por Luis Carlos Castillo y Fernando Urrea, ¿cierto?, que en sus presentaciones ya enunciaron cuál era la situación, digamos, el problema de la tierra en Colombia y el problema del campesinado. Pero entonces la profesora Willis nos planteaba, no es un problema solamente económico, no es un problema de redistribución de la tierra, sino de reubicación de ese espacio campesino en la sociedad general, la ciudadanía, ¿cierto?, en un espacio, digamos, de democracia plena y no imperfecta como la que, digamos, ella señalaba. Y José María Rojas, nuestro querido profesor, de alguna manera nos reclamaba cómo esa vía de recampesinización, ¿cierto?, parecía como una posible solución, digamos, a esa situación, digamos, de abandono, de crisis que no ha podido superar, digamos, el campo colombiano. Pero de nuevo, la idea es esa. Pero hoy estamos en un sitio distinto que hace 2 años y medio, ¿cierto? De alguna manera el tiempo ha venido modificando las condiciones que sean esas circunstancias. Y la última, digamos, que fue la que escuchamos ahora esta tarde, ¿cierto?, con el profesor Escobar y con el Carlos Ortiz, nuestro colega de economía, ¿cierto? De alguna manera la idea de el desarrollo, ¿cierto? Cómo pensar el desarrollo, cómo pensarlo. Con 2 retos, digamos, uno que sería el de la transformación del sistema productivo colombiano, ¿cierto?, que sigue siendo otro debe, ¿cierto?, que parecería estar agravándose cada vez más, digamos, no parece que vaya solución y cada vez se vuelve más urgente encontrar una solución, ¿cierto?
y, digamos, la perspectiva del profesor Escobar, que es quizá más radical en el sentido de que nos plantea no solamente la necesidad de planes de desarrollo, una transformación del sistema productivo colombiano, de la política colombiana, sino una transformación quizá, digamos, de la vida, para recuperar esa otra vida que en el camino se nos ha ido quedando. Pero lo que yo quería decir simplemente con esto es, de nuevo, la idea de que no son los mismos problemas. El problema del desarrollo que hemos tratado en varios coloquios no es el mismo que hace 3, 4 años, no es el mismo que hace 5 años. Nos colocamos en otra tesitura. Precisamente lo que ustedes señalaron en sus intervenciones muestra eso. Quizá hace 4 o 5 años no pensábamos en los términos en los que usted lo planteaba. O seguramente usted sí, no quiero decir, o algunas otras personas, pero no aparecía en el horizonte la crisis, digamos, climática, la crisis, digamos, del medio ambiente, digamos, la ruptura de un sistema de reproducción que ya está dando, digamos, sus últimos espasmos, podríamos decir así. Quizás estamos exagerando, esperemos que no, ¿cierto? Pero un poco la idea que la cosa, estamos en otra tesitura. Por lo tanto, yo diría que las 5 mesas lo que nos han planteado es la posibilidad de redefinir, repensar y, por lo tanto, pensar de otra manera las posibles soluciones a esos problemas públicos, que sería el eje, digamos, de este coloquio. Y ahí, digamos, aparecen cosas que me llaman la atención, pero voy a señalar solamente una, y es la idea que empata con la idea de cambio y resistencia. Esta mañana me llamó la atención y después volví a repensar algunas de las ponencias de ayer, la idea de que a veces las soluciones no están en el futuro, no están en el presente pensando en el futuro, sino que están en el pasado, ¿cierto? Cuando el profesor Rojas nos señala que la Ley 100 del 94 ya plantea una forma de redistribución de las tierras, ¿cierto?, que no se había aplicado, y que bastaba con ponerla a funcionar, uno dice, es que el cambio puede estar en el pasado. Y pensaba también en el caso de la profesora Redberg, cuando nos planteaba, digamos, todas las experiencias de los procesos de paz que ha vivido Colombia, ¿cierto? 50, 60 años de procesos de paz que han implicado, de alguna manera, un aprendizaje. Y ese aprendizaje está también presente. Por lo tanto, la primera pregunta que yo me atrevería a hacer, digamos, a plantear, es si no tendríamos una falsa dicotomía en la noción de cambio y resistencia. ¿Cierto? Y de alguna manera, si planteamos los problemas públicos, de golpe habría que pensarlos de otra manera. Quizá no todo haya que cambiarlo. Creo que en el buen sentido que usted planteaba, profesor Escobar, hay algo de eso. Es decir, hay que recuperar algunos elementos del pasado, de formas tradicionales de hacer o de hacer de otra manera, de vivir de otra manera, ¿cierto? Pero no necesariamente tendríamos que estar pensando en el futuro, ¿cierto?, digamos, promisorio, sino encontrar también elementos por atrás. Porque cuando hay cosas nuevas, cuando no hay resistencia al cambio, también se han producido cosas bastante difíciles para la sociedad, ¿cierto? Cuando en los años 70 se empezaron, como nos explicaba Carlos Ortiz, hago referencia porque es lo que está más cerca, ¿cierto?, de lo que me acuerdo yo, que mi memoria iba siendo corta, ¿cierto? Es decir, un poco la idea de que en los años 70 empieza a cambiar el modelo, digamos, de desarrollo colombiano. Bueno, en aquel momento eso era el futuro, hacia allí íbamos. Ahora, digamos, deberíamos pensar que quizá ese futuro no era el que deberíamos haber esperado, no era hacia allí hacia donde deberíamos ir. Entonces, repito la idea. ¿Será que cambio y resistencia son dicotómicas? ¿Hay que verlas como dicotomías? ¿O en este replanteamiento de los problemas públicos nos obligarían también a pensar que no deben ser analizados, o esa no podría ser una de las matrices a partir de las cuales se los piensa? Puede haber transformación, volviendo al pasado, puede haber continuidad transformándonos hacia el futuro. No sé, un poco repensar esa idea. Y entonces ahí viene, y ya me estoy alargando mucho, pero bueno, viene la tercera idea. Como saben mis estudiantes, digo, no, tengo 2 ideas y después explico 10. Bueno, no importa. Digamos que son 3 o 4. Desde la segunda o tercera. Empata entonces con, bueno, la agenda de los problemas públicos, la sociología de los problemas públicos que nos presentaron ayer por la mañana la profesora Alicia Márquez, ¿cierto? Y esta mañana Gabriel Narrachione. Es decir, un poco, bien, ¿qué es esa sociología de los problemas públicos? ¿Qué nos permitiría, digamos, para volver a pensar esos 5 temas u otros muchos que surgen ante nosotros? Yo creo que nos aportan, digamos, y es por lo que yo agradezco su presencia acá y de sus intervenciones, aporta una nueva forma de pensar estos asuntos. El profesor Narrachione esta mañana nos presentaba
cuáles eran las diferencias entre esta sociología de los problemas públicos y otras formas de abordar, digamos, los problemas sociales, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Diferenciaba con respecto a las políticas públicas, ¿cierto? Se diferenciaba de la sociología de los problemas sociales, digamos, dentro de la sociología, o de esa sociología de los movimientos sociales y acciones colectivas. Es una forma específica de mirar. Te recordarán, y si no, yo lo hago ahora, algunas de sus características que nos las explicó ayer la profesora Márquez. Primero, y eso me parece importante no olvidarlo, no es una escuela, no es un dogma, no nos están proponiendo convirtámonos ahora a la nueva fe. No, está bien. Nos están diciendo hay otra forma de hacerlo, hay un camino que podría ser interesante transitar, ver cómo podemos empatarlo con otras perspectivas, no están negando otras perspectivas, pero podría ser un camino importante. Por lo tanto, es una apuesta, digamos, a pensar de otra manera. Segundo, no es solamente para una disciplina, sino que llaman a múltiples disciplinas, no solamente es para sociólogos, sino para posibles otras disciplinas sociales. Tercero, se basa en trabajos empíricos. Y eso quiero destacarlo, ¿no? Digamos, y lo que hemos leído de ustedes, hay elementos de reflexión, pero también trabajos empíricos, o sea, diferentes elementos de la sociedad mexicana, el aborto, las cesáreas, la corrupción, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Hay un montón de asuntos que ustedes han trabajado ahí, pero siempre son estudios empíricos. Siguiente punto que me llama la atención de esa perspectiva, siempre está atenta a las emergencias, es decir, a las crisis. Las crisis son buenas para pensar, decían algunos. Bueno, pues esa es la idea, un poco las crisis, las emergencias nos ayudan o nos invitan a pensar. Y ahí entonces aparece lo que sería como la apuesta teórico-metodológica. Es una apuesta de orden de recurrencia a lo que Durkheim llamaba la docta ignorancia. ¿Cierto? No sé si Durkheim compartiría mucho esta perspectiva, que quizá no estaría tan de acuerdo, pero un poco la idea, hagámonos como que no sabemos, ¿cierto? Hagámonos los bobos, no demos por presupuesto, digamos, a la hora de abordar eso que decimos problemas sociales. Antes de presuponer que ya existe un problema social, estudiemos cómo se ha constituido como problema social. ¿Qué dinámicas, qué procesos han llevado a que haya unos actores que definan eso como un proceso y otros que crean que eso es como un problema y que crean que eso es un problema? Y que hay unas personas, unos actores que se sienten autorizados y legitimados a decir cómo resolverlo y otros a aceptar que esa legitimidad está bien y por lo tanto hay que resolverlo así. Entonces me parece que es ese proceso de docta ignorancia, de aplanamiento, ¿cierto?, que supone, entre otras cosas, no pensar que hay actores fijos. La referencia siempre es al Estado, ¿no? Siempre el Estado aparece. No, de golpe el Estado no es el que más pesa en esa dinámica, en la creación de ese problema, en la resolución de ese problema. No hay tampoco una predefinición de lo que sería el poder y quién tiene el poder. Los poderes pueden ser, digamos, deben ser explorados, más en términos etnográficos, llamaríamos así, más irlos viendo cómo se van constituyendo, ¿cierto? Y quizá no hicieron suficiente énfasis, yo creo que en algún momento puede crear esa suspicacia. Tampoco es normativo. No indican, la sociología de los problemas públicos no dice cómo debe solucionarse un problema. Porque no es su tarea, de alguna manera, hasta donde entendí, ¿cierto? La idea es describir cómo es el proceso, cómo se llega hasta plantear un problema en esos términos, cuáles son los actores y cuáles podrían ser posibles opciones, pero no dice normativamente hay que hacer eso. Hay que volver al orden social, que sería la sociología clásica lo que reclamaba, ¿no? Desde el siglo XIX tenemos una sociedad desorganizada, hay que volverla a organizar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? De alguna manera, la sociedad va a decir qué tan organizado o desorganizada quiere estar, ¿no? Digamos, qué tipo de... Bueno, yo lo entendería así. Entonces, me parece que ahí hay una dimensión que es fundamental, ¿cierto?, que lleva a una desnaturalización de la idea que nos hacemos de los problemas públicos. No están delante de nosotros, sino que son tan solo un proceso, algo que está en proceso que habrá que reconstruir. Ustedes hablaban de desnaturalización. Yo me atrevo a pensar en otro concepto, pero no sé si estoy pecando de atrevido, de pijo, de pijo playa. No, yo diría, es una expresión española, es más bien desocialización. No es tanto que lo veamos como algo natural, sino como algo que la sociedad ha creado y por lo tanto es existente. Entonces hay que desocializarlo. Desde la sociología es una especie de acto de traición consigo misma, ¿no?, de pensarse. Bueno, ahí ellos apelaron a Gusfield, apoyado en Boltanski, Latour, el profesor Nardakione nos explicó, y de fondo esa figura de los pragmáticos norteamericanos
que de alguna manera tenían como su preocupación cómo hacer una sociedad mejor, ¿cierto? Empatando con la lógica de aquel momento, pero también, digamos, más reflexiva y a partir de los ciudadanos, de la gente que participaba en esos problemas. Bien, nos plantearon los procesos, digamos, la idea que es un proceso, que sociológicamente el problema no está dado, sino que se va desarrollando. Hay un nacimiento o un crecimiento, hay una estabilización y hay una especie de caimiento, de fin del tratamiento de ese problema, porque se resolvió, no duda que no, digamos, o se redefinió de otra manera, ¿cierto? O simplemente se olvidó, o resurgió, digamos, al cabo de un tiempo, estaba subterráneo, enterrado o no visto, ¿vale? Y estoy tratando de sintetizar. Señalan como... No, pero como... No, no, no. No, es para que se acuerden. Es la clase de rememoración, de refuerzo, es la clase de refuerzo. Digamos, la idea de que hay unos temas, ¿vale? Cómo se problematizan, cómo se tematizan los temas. Eso va a ser muy importante. Y ahí es importante también ver las categorías que se van creando para pensar ese tema. No hay categorías ya hechas, sino que los actores van creando categorías, van diseñando categorías. Hay diferentes tipos de actores, aquellos que se consideran lo que llamaste tú los propietarios, aquellos que son legítimos, o los que se consideran que están legitimados para decir cómo hacerlo, cuál es el problema y cómo se resuelve, ¿cierto? Y atribuir causas, digamos, políticas, decías, o morales, ¿cierto? Y causas, digamos, sociales. Y está también, evidentemente, la población o el problema que debe ser tratado y el otro punto que me parece que es clave, que sería el del público, ¿no? La idea de Dewey, ¿cierto? De alguna manera es una especie de tercero que es el que enjuicia si ese problema ha sido resuelto como bien o mal, ¿vale? Un poco en esa lógica. Y lo último, digamos, habría algunas ideas ejes, cómo mirar eso, ¿vale? Por ejemplo, la idea de que las categorías, ya dijimos, no son fijas, ¿cierto? Sino que los actores se van definiendo al mismo tiempo que se va definiendo el problema. Entonces, me parece que es un elemento clave. Hay todo un papel de las narrativas y que vimos hoy, yo creo que en muchas de las presentaciones que ustedes van mostrando las diferentes narrativas que hacen los gobiernos, ¿cierto? Por ejemplo, con la reglamentación laboral, etcétera, etcétera, o, digamos, en el caso de Escobar, del profesor Escobar, digamos, como hay unas narrativas que hay que crear, hay que empezar a desarrollar, ¿cierto? Hay también rituales. Yo creo que ese es un punto importante para los sociólogos. No es un punto solamente de estrategias y de actores racionales. Los problemas públicos no se piensan solamente con la razón, sino está también, digamos, esa dimensión emocional racional. Bien, y entonces ¿eso a qué nos lleva? Y con eso ya termino. ¿A qué nos lleva? A la siguiente pregunta. Vale, nosotros como sociólogos o científicos sociales, ¿cierto? O compañeros, digamos, de ruta, ¿cierto? Así no sean... los economistas siempre están en otro nivel. Una economía social un poquito distinta. A ver, algunos sí, otros no quieren. Pero bueno, está bien. Un poco las ciencias sociales. No. Carlos sabe cuánto nos queremos, ¿cierto? No, está bien. No, digamos, quizá bien, me lleva entonces a la última pregunta. Vale, ¿cuál debería ser entonces el papel de los sociólogos? Porque estamos en el coloquio de sociología, de los científicos sociales en general, ¿cierto? Ya el profesor Escobar nos alborotó un poquito, digamos, las reflexiones, pero yo creo que podemos retomarla. Habría como tres opciones. Quizá una primera sería pensar el papel del sociólogo como quizá se ha pensado usualmente como el especialista, el que tiene el saber cierto, el que tiene la ciencia, cierto, que digamos el conocimiento técnico, que se convierte en intelectual, cierto, y ilustra, acompaña a la resolución de esos problemas. Yo pienso, por ejemplo, que en el caso colombiano tenemos unas figuras que quiero destacarlas también, ¿cierto?, que yo creo que jugaron un poco ese papel, que fue el de los violentólogos en los años 80, 90, ¿cierto? Camacho, digamos, Álvaro Camacho, Guzmán y otros colegas de Bogotá, ¿cierto? Un poco la pregunta era, bueno, tenemos un problema evidente, la violencia, el número de las tasas de mortalidad, etcétera, etcétera. ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos resolver eso? ¿Cómo podemos darle un trámite de solución a eso? Bien, esa sería una perspectiva.
Pienso que la segunda nos orienta más en la línea de lo que plantea la sociología de los problemas públicos, que sería más bien, bueno, el sociólogo, el investigador, el científico social lo que propone es redescribir, ¿cierto? Volver a describir qué es lo que está allí en juego, cuáles son las fuerzas que están actuando, de dónde vienen esas fuerzas, cómo se han cristalizado o no, se ha estabilizado el problema, pero a partir de qué principios y con qué consecuencias, etcétera, etcétera. Entonces, podríamos decir que es un segundo eslabón, ¿cierto?, de trabajo para la sociología. Es decir, un trabajo que podría ser parecido al que realiza un compañero de ustedes, Sebastián Pereira, ¿cierto?, con respecto a la corrupción en Argentina, ¿cierto? Uno de esos trabajos que ustedes han publicado tan chéveres, ¿cierto? De alguna manera, la pregunta es, bueno, ¿quiénes son los que dinamizan, en el caso argentino, toda la polémica sobre la corrupción, el papel de la corrupción, ¿no?, del gobierno, etcétera, etcétera? Pues son unos especialistas, son los académicos, también los que están ahí metidos. Entonces, permite incorporar al investigador a la descripción, digamos, de la construcción del problema público. ¿Vale? Y yo diría, entonces, ahí viene el tercer punto, ¿cierto?, que quizá es el que me resulta de su intervención, profesor Escobar, que es un poco bien. Pero entonces quizá habrá que repensar las fronteras. Ayer te preguntaron, o esta mañana te preguntaron por las fronteras. ¿Quién define qué es un problema público y cómo, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Qué disciplinas pueden hacerlo o no? Quizá nos obligan a repensar fronteras, digamos, en las que estamos, o, por otro lado, ¿cierto?, a pensar si nuestras disciplinas, la sociología en particular, amerita hacerse de otra manera. Sí, como siempre, nuestra disciplina, más que claridades, tiene muchas veces dudas y esa es una forma de seguir poniéndonos más dudas, ¿cierto?, sobre aquello que deberíamos hacer con respecto al mundo. Entonces, esa sería mi segunda pregunta. Bueno, ¿y la sociología, las ciencias sociales, qué? ¿Qué pueden hacer? ¿Cuál sería su tarea? ¿Dónde habría que ubicarlas? Les recuerdo, la primera era, de alguna manera, esa dicotomía, cambio y resistencia, sería una matriz adecuada para pensar. La segunda, sobre el papel de los investigadores, de nosotros como gente que piensa sobre la sociedad y cree y quiere tener algo que decir importante. Yo les voy a dar la palabra a ellos, la idea entonces les vamos a dar la palabra en una primera ronda de respuestas, reflexiones, ¿cierto? Y después empezamos a abrir preguntas, diría yo en primer lugar, o intervenciones que ustedes quieran hacer. Muchas gracias. ¿Quién se anima? El que está en medio le queda muy fácil, empezamos por la punta, ¿cierto? No, digamos 5 minutos cada uno, pongamos una primera reflexión, un poco para alborotar también, desestabilizar el problema. 3 minutos. Ya que me tiré Bueno, sí, ya que estoy al medio. Bueno, muchas gracias al profesor por la síntesis tan detallada y que nos permite también tener una visión panorámica de todo lo que fue el encuentro. Bueno, yo voy a ir a lo concreto. Creo que la dicotomía entre cambio y resistencia para mí no es tal. Creo que siempre el cambio conlleva la resistencia. O sea, son procesos unidos. La resistencia siempre puede estar en un distinto nivel, el cambio también. O sea, el cambio obviamente hay que ver cuál es el ritmo, qué se cambia, hasta dónde llega el cambio. Siempre existe, ¿no? La sociedad no es estática, eso ya es un consenso, digamos, dentro de la sociología, ¿no? Podría decir, lo que pasa es que hay periodos que tienen mayor intensidad de cambio y también formas de pensar que son más resistentes al cambio frente a determinadas cuestiones, pero siempre está unido. Algunas resistencias pues son funcionales, digamos, al cambio, otras no, en fin, ¿no? Yo apuntaría a una reflexión más bien de pensar la sociedad en una doble vía, que es una sociedad, por un lado, descrita como una sociedad problemática, que también un factor que podemos ver allí es la globalización, viéndola desde un plano negativo, ¿no? Una globalización negativa. Podríamos hablar de sociedades complejas, de incertidumbre y del miedo, por un lado, ¿no? Un poco recogiendo las ideas de Bauman, quizás, ¿no? Sociedades donde está proliferando la inseguridad, ¿no? Pero por otro lado, una sociedad de esperanza, de oportunidades y sobre todo de aprendizaje.
Entonces, retomando un poco lo que dije en la conferencia, para mí hay unos principios que son, digamos, casi imperativos, ¿no? Que tienen que ver con el tema de radicalizar ciertas cuestiones, ¿no? Radicalizar, diría Habermas, la democracia, pero también tendríamos que radicalizar el respeto entre las personas, ¿no? Radicalizar también la empatía, es decir, hacer el esfuerzo de entender qué le pasa al otro o qué nos pasa a nosotros juntos, ¿no? Pasar de la noción del otro a la noción del nosotros, porque siempre seremos una comunidad. Y también me recojo en los conceptos de Adela Cortina sobre la hospitalidad cosmopolita, ¿no? O sea, abrirnos hacia la hospitalidad. También entender un tema que ha surgido mucho acá, la libertad, pero una libertad en términos de identidades o de identificaciones, recogiéndome las ideas de Michel Maffesoli, ¿no? No es solamente una identidad cerrada, ¿no? Sino que son nuestras posibilidades de cambio permanente en nuestra configuración existencial. Puedo ser una cosa hoy, mañana seré otra. Y puedo adaptarme, digamos, a determinados influjos comunicacionales, sobre todo con la tecnología. Pero detrás de todo esto, para mí están los derechos, ¿sí? La comunicación es clave. Hay que cuidar a las personas y a la naturaleza más que a las cosas y al dinero. Y aquí discrepo mucho de las nociones de felicidad que parten del dinero hacia las virtudes. Para mí es más bien las virtudes hacia, al final, quizás el dinero. Es cierto que las condiciones materiales son necesarias, ¿no? Pero pues le hago un guiño o recojo también las ideas de Martha Nussbaum. Me parecen fundamentales las ideas de Martha Nussbaum sobre la creatividad, sobre el papel fundamental de las emociones. Estamos viviendo una sociedad de depresión. En la Antártica hicieron un estudio del agua y que tenía antidepresivos, ¿sí?, en su composición. ¿Por qué? Por la cantidad de productos que están yendo hacia el agua, como decía la profesora delante. La salud es importante. Entonces, como conclusión, yo diría que debemos también salir de esta lógica tan materialista en la que estamos, pues, enmarcados dentro del sistema capitalista, ir hacia una noción humana. ¿Y cuál es el papel de los sociólogos acá? Pues anoté algunas cosas, ¿no? Devolver, siempre devolver. Un colega acaba de escribir un artículo, romper con el extractivismo epistémico, ¿no? Devolver, dialogar, encontrarnos nosotros mismos como disciplina, ¿sí? Proponer estrategias de mejora siempre. No somos sociólogos de escritorio, ¿no? Tenemos que empezar a devolver el conocimiento. ¿Para qué? Para ser eslabones. Nosotros somos eslabones, esa es mi perspectiva, ¿no? Eslabones entre comunidades, eslabones entre estudiantes, o sea, el rol del docente, hay muchos docentes que creen que ser investigadores ya están en el culmine de la carrera académica. No, la tarea es con el estudiante. Por eso somos profesores, ¿sí? Los sociólogos que estamos en la academia. Por eso son sociólogos los que están con las comunidades. Esas son las personas que están en el diálogo. Por eso existe el sociólogo, ¿sí? No es el sociólogo el que da la clave, es la sociedad la que la da, ¿no? Y finalmente, pues la sociología debería hacerse de otra manera, quizás deberíamos actualizarnos siempre. Las nuevas tecnologías, nuestros asistentes virtuales hoy en día nos van a superar. ¿Quiénes son? Pues el ChatGPT. Tenemos que estar atentos a lo que está pasando con la tecnología, que es manejo de software, pero nunca perder de vista, obviamente, todos estos espacios de reflexión teórica, de reflexión conceptual, de reflexión interdisciplinaria, que creo que son los que dan las respuestas a los análisis. O sea, nosotros vamos alcanzando mayor profundidad en los análisis mientras más recursos conceptuales tengamos, ¿no? Entonces creo que un poco ese es el fin de este espacio. Gracias. Bueno, muchas gracias ahí por el resumen tan extendido. La verdad que estoy pensando qué hago acá, pero bueno. No, muy bien, muy bien. No, la verdad que es un placer, en principio, claro, decir eso, antes de responder las preguntas, verdaderamente es un placer haber llegado y ir lentamente entendiendo un poco el proceso de articulación de esto de problemas públicos, cambio y resistencia. O sea,
Nos preguntábamos con Alicia cuando antes de venir un poco cuál era cómo iban a dialogar estas cuestiones y no entendíamos muy del todo claro cómo un enfoque que nosotros proponemos y con el cual hacemos investigación empírica se contrasta con mesas de discusión sobre problemáticas tan amplias de un país que ciertamente no conocemos en detalle, solamente por lecturas más bien superficiales, con lo cual era un interrogante eso, ¿no? Y eso, la verdad que ver un poco este proceso por un lado, de discusión interna en torno a un enfoque que permite dinamizar análisis sobre problemáticas concretas del país y de cada uno de los ámbitos disciplinarios y sectoriales, nos puso frente a un lugar muy cómodo, ¿no? Volver a esta cuestión de, bueno, esto que vinimos diciendo en las dos reuniones, las dos charlas que tuvimos, esta distinción de, bueno, estos problemas públicos como enfoque y problemas públicos justamente como un objeto, ¿no? Como unos procesos concretos, etc. Me parece que fructificó mucho todo esto, teniendo en cuenta siempre estas ideas, ¿no? De que los problemas públicos nunca son los mismos, ¿no? O sea, están todo el tiempo cambiando, con lo cual esta dinámica de enfoque creo que apunta a esta cuestión, de pensar que los problemas, digamos, como actividades, los problemas públicos están un poco, como decía Escobar antes, están un poco en esta perspectiva relacional permanentemente cambiando, ¿no? O sea, no hay manera de detener el cambio. Entonces, bueno, antes de entrar a responder un poco a las preguntas, me parece que otra cosa que también por lo menos particularmente a mí me generó como mucho placer, en qué contexto se está dando todas estas discusiones, ¿no? En el contexto, tú empezaste hablando de esta cuestión de un gobierno con posibilidades de cambio y demás. Me parece que estuvimos dando vuelta, siempre volviendo a estas cuestiones, ¿no? De los fines y de los medios, en algún sentido, ¿no? Me parece que hubieron discusiones muy interesantes en relación a que en este proceso de cambio, cuántos de los fines están siendo direccionados, ¿no? Y cuántas orientaciones de políticas, convicciones políticas y sociales, y hasta incluso cuántas cosmologías se están incorporando en este proceso, ¿no? O sea, desde varios aspectos me parece que esta dimensión, si se quiere, más ética es muy fuerte en el cual nos inscribimos. Y también se dio durante todo el proceso, ahí también en términos de algunas dudas, en términos de problemas, porque justamente aparecen estos cuando hay una intervención, me parece que sobre las metodologías, ¿no? Sobre los métodos, sobre los planes, sobre las intervenciones, en relación a esos fines, digamos, que se establecen desde esta idea de transformación. Con lo cual me parece que seguir dialogando y tratando de compensar esta idea de métodos y al mismo tiempo orientaciones éticas y ontológicas también es siempre rico y productivo. Con respecto y diciendo dos cosas nada más para no extenderme mucho, con respecto a la última pregunta, el lugar del sociólogo, un poco lo dije hoy a la mañana, ¿no? Me parece que en estas sociedades dinámicas de lo que se trata es de tratar de, como sociólogos, salir de un lugar de los enunciadores de la verdad o de cierta verdad con mayúscula, ¿no? Sino tratar de sumergirnos y volvernos sujetos cognoscentes, pero que estamos dentro de una gran cantidad de sujetos que tienen esa capacidad de conocimiento en otra escala, anclado en otras situaciones, con otros tipos de saberes, pero que una dimensión más dialógica y donde el activismo tenga lugar, me parece que es un lugar de sociólogo, ¿no? Un lugar que el sociólogo en todo caso tiene la posibilidad, hoy estamos discutiendo al mediodía, de promover
esto, ¿no? Yo creo que no hace mucho más que promover este tipo de activismos, la tarea del sociólogo. Y con respecto a la dicotomía, las falsas dicotomías, también estoy totalmente de acuerdo con tu interrogación, o con tu inquietud, mejor dicho. Creo que en algún sentido estas categorías de cambio y resistencia son categorías que a veces con la crisis en la cual muchos estuvieron hablando, a veces también envejecen un poco, ¿no? Pensar esta idea, si uno presupone que hay cambio permanentemente, más allá de que cómo uno piensa el cambio en términos de esa ruptura que viene supuestamente a demoler un orden consolidado, ¿no? Pero el cambio significa algo necesariamente positivo. Bueno, un poco tú te planteabas esta inquietud. Me parece que hay que encontrar categorías nuevas para, sin duda, ir hacia un orden del buen vivir, un orden digamos, donde la justicia, el respeto a la naturaleza, la justicia social, ¿no?, y el respeto a la naturaleza primen, pero donde hacen falta categorías para repensar también esta cuestión, ¿no? Me parece, esto es una posición quizá personal, donde me parece que categorías, y solo a modo de orientar nada más, donde categorías como la mejora, me parece que puede permitir esos procesos de transformación que son dinámicos y que al mismo tiempo se retroalimentan a sí mismos en una orientación dada, donde los procesos, los que están involucrados en esos procesos, están comprometidos con esos procesos. No son grandes proyecciones a larga distancia, sino que son lugares donde uno puede ir adentro de ese proceso. Y me parece que la salvaguarda del planeta es otra cuestión que, bueno, uno dice la resistencia no es algo negativo. Me parece que en algún punto esta cuestión de preservar también es algo que no es necesariamente negativo, sino que tiene que ver con muchas cuestiones en donde demasiado cambio nos hizo demasiado mal. Así que apostar un poco a repensar esas categorías. Gracias. Bueno, ya que tengo ahora sí el micrófono, te lo di, lo regreso. Bueno, sí, yo no repito, pero realmente ha sido un viaje en 2 días muy interesante, desde México pensar cuál es el objetivo y demás. Uno se da cuenta que había como caminos divergentes, y me parece que para eso son los foros, para pensar. Si no, ¿para qué estamos aquí? Definitivamente. Yo ya es mi postura personal en la academia, es decir, lugares donde vamos a ir a repetir lo mismo y a no pensar, qué flojera, ¿no? Creo que son urgentes. Entonces, agradezco mucho porque me parece que sí ha sido un espacio, yo me voy con muchas interrogantes, muy interesante y reflexivo. Dicotomía, sí, por supuesto, es una dicotomía que creo que no es útil, no funciona. Siempre hay procesos de transformación y resistencia, coincido, o sea, es casi como algo pero hay unos que son mucho más quizá profundos, en donde hay rupturas fuertes, ¿no? En donde realmente hay un momento en el que uno dice, bueno, ¿y aquí qué está pasando? Entonces, quizá ahí es cuando es mucho más visible y compartible, porque tal vez ese cambio sea para un pequeño grupo, pero cómo se comunica, eso me parece que es también interesante. Y aquí dos conceptos que a mí me parecía que son muy importantes para integrar aquí, es el de experiencia. En todo cambio y toda resistencia hay experiencia, hay vivencia, hay procesos de trauma, procesos de transformación, procesos de desaprendizaje. Entonces, creo que hay que integrar esa dimensión ahí de lo vivido, ¿no? Y pues futuro, presente, presente, pasado y futuro, pues son de pronto flechas también, pues son maneras en las que nos hemos contado el cuento de nuestro tiempo, ¿no? Pero realmente, pues sí, de pronto para reconocernos tenemos que ir a quienes fuimos
o quiénes o cómo se dieron ciertos procesos y lanzarlos hacia el futuro. Definitivamente nunca serán los mismos, ¿no? O sea, nunca en este momento, cuando yo ya pensé cuando me fui a documentos en donde puedo encontrar pistas, pues ya hay una transformación, por más que yo me vaya a un documento del pasado y trate de traerlo al presente, no hay posibilidad de que sea lo mismo, ¿no? Entonces es pues un poco en lo mismo, es dinámico. Y con respecto a este punto, quería decir algo más que ya olvidé, entonces quizás recuerdo, pero si no, pues paso a la segunda. Justo en la comida estábamos conversando acerca de esto, ¿no? Acerca de entonces, ¿cuál es el papel del sociólogo, de la socióloga también, del sociólogo? Digo, para ponernos también en ese lenguaje que está hoy muy disputado, ¿no? De las categorías de género. Digo que también es un problema, habría que preguntarnos cuántos problemas se quedaron afuera, cuántas temáticas y problemáticas actuales seguramente ustedes discutieron y no entraron por diversos motivos que estaría interesante que ustedes mismos pudieran reflexionar por qué no quedaron, ¿no? Entonces ahí está también el papel del sociólogo y de la socióloga y el sociólogo me parece siempre estar pensando el lugar que ocupa en el proceso en el que está estudiando. O sea, eso me parece una postura ética, epistemológica, es decir, cómo nuestro propio trabajo también va a insertarse en una secuencia de discusiones, ¿no? Y entonces, pues estar dispuesto a también ponerse en el lugar de las miradas, de decir, pues no, quizá habría que recorrerse un poquito, pero fundamentalmente el mundo académico no es un mundo aparte que está construyéndose en una esfera, quién sabe en dónde, está interactuando con otros actores y a veces, y eso me quedó de la conversación que teníamos muy interesante en la comida con Jan, de pronto llegar a un espacio y decirle a la gente, por ejemplo, a ver, vamos a recuperar tu memoria, podría ser un acto de violencia enorme, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para escuchar, con nuestras categorías siempre las vamos a traer? Pues aquí estamos hablando y hablando, ¿no? ¿Cómo vamos a estar llegando a un terreno en el que ya tenemos conocimiento? No es, soy neutral y no sé nada. No, sí, asumamos que lo tenemos, ¿no? Un poco lo que decías ya. Asumamos que lo tenemos, aquí estamos. Pero ¿cómo escucho, miro, observo lo que también está ocurriendo y puedo ser capaz de describirlo? Pero bueno, y eso es una interrogante que yo sí tengo, de describirlo, pero nunca es neutro, ¿no? Tampoco, nunca es neutro el papel que nosotros estamos teniendo en esas esferas de intercambio. Y con eso quería terminar, con la importancia lo conversábamos ayer, ¿no? La importancia del estar pensando, y eso yo sí lo estuve viendo en todas las mesas, porque bueno, como veníamos con esta cuestión del problema público, yo trataba de ver las mesas desde allí, no porque, por supuesto, no tenía mucho que decir de cada mesa, que son mega especialistas, y además de Colombia, pues sé realmente poco, ahora me doy cuenta que sé prácticamente nada, ya sé un poquito. Salsa, no, bueno, no, creo llevarme un poco más de conocimientos que la salsa, espero. Bueno, y realmente sí creo que algo que se veía era el papel de los que estábamos aquí, de todos los especialistas, en el terreno de sus discusiones. Hay algunos que han estado insertos en la política pública, otros que dan recomendaciones. Bueno, eso también tenemos que verlo en un análisis. Digo, tal vez es una obviedad, pero a veces se nos olvida, es quiénes somos en esa dinámica que va y viene además, y qué responsabilidad tenemos, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo dejaría. ¿Pero por qué? Bueno, hay que concentrarse en un solo tema para poder utilizar los 3 minutos.
yo creo que ha sido muy enriquecedor porque hemos tratado de entender los distintos lugares donde se colocan los colegas, las colegas. Pero igual hay que reconocer que las diferencias están y seguirán. ¿Desde dónde analizamos las diferencias? Creo que nos ubicamos, todos los que estamos aquí, en programas de investigación distintos. Habla pues del viejo concepto de paradigma, digamos, programas de investigación que tienen sustentos ontológicos, posicionamientos epistémicos distintos, metodologías muy distintas y formas de construir la teoría, pero además de generar estrategias, ¿no? Hacia tratar de incidir en la realidad. Que eso es lo que yo considero que esa interacción de esos 5 elementos conforman un programa de investigación. Yo considero que me diferencio mucho, que es la obra que más conozco de los que están acá, del profesor Arturo Escobar. Sin embargo, creo que comparto un horizonte de expectativas, más no su perspectiva de colonial y demás. Por eso me quiero referir a un tema de mi posicionamiento epistémico. Muy desprestigiado. Yo me ubico en la ilustración, pero no en la ilustración del siglo XVIII, sino en lo que podríamos denominar una tercera ilustración, una ilustración de la ilustración, una crítica de la ilustración del siglo XVIII, que ya no es una ilustración, digamos, heterocéntrica, que no es una ilustración colonial, que es una ilustración que incluye a todos esos sujetos, pero que por lo mismo, a diferencia, digamos, de lo que plantearon en la dialéctica de ilustración precisamente Adorno y Horkheimer, no podemos mitificar, por ejemplo, la ciencia, reemplazar los mitos que se derrumbaron por la ciencia. La ciencia también es un espacio de disputa, no hay una ciencia, son muchas ciencias, son muchos programas de investigación en las ciencias sociales y en las otras ciencias, que no sé cómo las podemos denominar, ¿sí? Y efectivamente se pueden plantear y replantear problemas desde conocimientos y saberes que no son científicos. Más sin embargo, y ahí es donde está el problema, el desarrollo de la ciencia no se puede desarrollar a través de cosmologías. Los problemas de la ciencia sí. Incluso los lugares donde nos seguimos ubicando para criticar ciertas tendencias de la ciencia, que están involucrados, digamos, en entramados, en configuraciones más complejas. Voy a simplemente citar un ejemplo. Pues todos sabemos, se cayó el socialismo real, el socialismo burocrático, autoritario, y sin embargo, allí hubo unas tensiones sobre las ciencias muy interesantes. Uno, en la época más estalinista, la negación de la ciencia por una supuesta ciencia, el debate pues entre Tofim Lysenko y Nikolai Vavilov. Era un genetista aquí, el compañero lo puede de pronto saber a través de su esposa, que es genetista. La idea era que había que solucionar un problema concreto, es decir, en la Unión Soviética los campos para la cosecha del cultivo eran 3-4 meses y había que desarrollar un tipo de semillas para esas condiciones. El Lysenko convenció a la academia y a Stalin de que lo podía hacer con una cosa muy charlatana, ¿no? Meter en hielo unas semillas y que después esas semillas se van a convertir en resistentes. Vavilov hizo lo que hoy es las arcas de Noé de semillas, empezó a recoger semillas de todo el mundo y desarrolló potentemente la genética. Sin embargo, fue fusilado porque dominó la urgencia de la publicidad de que se podía solucionar rápidamente ese problema. Vavilov decía, no, esto va a demorar mucho esta investigación. Pero también la Unión Soviética, sí, precisamente por esa condición de necesitar solucionar problemas en su competencia científica con los Estados Unidos, con Occidente y demás, se desarrollaron ciertas ciencias o ciertas ramas de la ciencia que después fueron aniquiladas cuando
se restauró el capitalismo. Como una de ellas, entre otras, ¿sí?, es los bacteriófagos, ¿sí?, que es bacterias que se convierten no en fármacos, pero sí atacan las enfermedades y solucionan enfermedades. Hay un gran desarrollo de esa disciplina en la Unión Soviética, pero eso no le conviene a la industria farmacéutica, al complejo industrial médico no le convenía, y eso se destruyeron esos laboratorios. Ya, así como Stalin fusiló a Babilón, el capitalismo acabó con los laboratorios de una nueva ciencia, porque no le conviene. Así hoy no se desarrollan otras fuentes de energía porque no le conviene a la industria petrolera. Sí se podrían haber desarrollado otras fuentes de energía, pero no hay una conveniencia, porque en este momento se está desarrollando más rápidamente en China la fisión nuclear que en los países occidentales. Porque hay una necesidad de eso, y no estoy alabando tampoco a ese autoritarismo chino, sino que la ciencia está involucrada en unas relaciones socioeconómicas y de poder que precisamente nos permiten ver que la ciencia no es neutra, pero que tampoco la podemos criticar de bloque, y como que el problema es el desarrollo de la ciencia, el problema es la concepción científica del mundo que ha desarrollado la modernidad. No creo que eso sea el problema. No hay un esencialismo del desarrollo de la ciencia. Nos tenemos que, digamos, apoderar para proyectos alternativos, poscapitalistas. Bueno, yo, digamos, a ese poscapitalismo le pongo nombre, ¿sí? Así esté abierto. Yo le pongo el nombre de ecosocialismo, no lo dejo abierto, pero tampoco cerrado del todo. Y ahí la ciencia tiene un papel fundamental, y el posicionamiento, ¿sí?, epistémico frente a la ciencia, es decir, una defensa de qué ciencia, ciencias sociales, ciencias naturales, pero qué ciencia, desde dónde nos planteamos los problemas, desde dónde nos disputamos ese desarrollo de la ciencia, que solo se puede desarrollar obviamente en debate público de para qué la ciencia, pero que la ciencia tiene una inmanencia, un desarrollo interno propio, ¿sí?, que no se puede reducir a que vamos acá a decidir si tal teoría o tal otra la decidimos democráticamente o la decidimos entre las distintas culturas y cosmologías y religiones que hay. No, tiene un desarrollo propio. Entonces, creo que ahí el papel de la crítica, el papel de que todo se puede criticar, pero que hay también jerarquías en la crítica. Es decir, precisamente el desarrollo de la ciencia, una ciencia crítica, significa el desarrollo de poder establecer que hay conocimientos más abarcadores, que hay conocimientos que pueden, digamos, definir proyectos de manera más consecuente, más profunda, más penetrante que otros saberes. Es decir, que no estamos, los saberes no están al mismo nivel. Sí hay jerarquías entre ellos, pero no son jerarquías predefinidas, sino que se definen en el debate público y en el desarrollo institucional de la ciencia, que son las universidades, que son los centros de investigación, que también, digamos, son políticos. Otro ejemplo, simplemente para cerrar. Sí, hoy, dentro de la arqueología en los Andes, se descubre el gran conocimiento que tenían los incas de, digamos, la gestión del agua, las represas que construían. Pero esas represas son inadecuadas si esas represas no tienen la tecnología actual, el desarrollo científico actual de los textiles industriales impermeabilizantes. Si no están acompañados de los impermeabilizantes, esas represas no sirven para nada, ¿sí? Entonces, ahí es la posibilidad de esos diálogos, ¿sí? Pero, vuelvo y repito, no podemos renunciar a la crítica en favor de una supuesta nivelación de todos los ámbitos.
Bueno, unas cosas muy breves, que ya no, ni mucha energía ni mucha voz para hablar. Primero, algo sobre el papel de sociólogos, sociólogas, antropólogas, politólogos, en todas las ciencias sociales y la academia en general, realmente. Me parece que la academia en general, ciertamente en Estados Unidos, pero creo que en buena parte de América Latina y Europa, ha cedido casi por completo a el proyecto de formar profesionales funcionales a la globalización dominante, neoliberal, despojante o despojadora, que no entiende la dinámica de los pueblos, que no entiende la dinámica de la tierra, y que por tanto hay un gran desafío allí de cómo abrimos espacios en la academia o las academias de descolonización epistémica, donde se puedan entrenar de una forma muy sofisticada las personas que van a pensar los nuevos mundos, las transiciones, que van a tener otros sueños, que van a retornar a la sacralidad de la vida, por ejemplo. Las academias profundamente seculares modernas han dejado por fuera todo lo sagrado, todo lo emocional, todo lo intuitivo, todo lo espiritual, que son fuerzas fundamentales en la producción de la realidad. Entonces, nuestros conocimientos desde ese punto de vista son conocimientos insuficientes, necesarios pero insuficientes. Bueno, es el primer punto. Segundo punto, dos problemáticas que a mí me interesan en particular, la problemática de narrativas o la cuestión de narrativas, cómo aprendemos a analizar la construcción de narrativas de nuevo, más allá de la ideología, de la conciencia, de pensarlas como superestructuras o en los aspectos puramente técnicos de los medios, que es una narrativa del humano, que es una narrativa de la vida, y cómo construimos nuevas narrativas sobre la vida, centradas en el cuidado, centradas en la relacionalidad, la interdependencia, la necesidad de relacionarnos de nuevo de una forma diferente con los otros humanos y con la tierra, no como enemigos, sino precisamente como colaboradoras, como esenciales a nuestro propio desarrollo. La narrativa, la segunda es la de la, bueno, y en nuestro proyecto damos mucho énfasis en las narrativas, la dimensión de los medios de comunicación y la creación de capacidades comunicativas en los grupos mismos, en los territorios, para que los grupos y los territorios cuenten sus propias ideas de sus territorios y desde sus resistencias, reexistencias y de sus posibles futuros, es una dimensión muy importante. Yo creo que en todo proyecto hay que incorporar una dimensión de la narrativa muy clara. Lo de la conciencia, simplemente digo una cosa muy breve, cómo volvemos a abordar el problema de conciencia colectiva, de una conciencia profundamente destructiva que se ha ido asentando en el mundo en general, a conciencias competitivas, que todo el mundo está en la cuestión de su supervivencia, la seguridad, el orden, el control, a conciencias cuidadoras, sanadoras de la vida. Y finalmente termino invocando a una gran feminista, antropóloga, Rita Segato, quien hace 2 o 3 días daba una charla en la Feria del Libro en Guadalajara, que me encontré impresionante porque comienza, ella ha estudiado todos los feminicidios, comenzando con el de Ciudad Juárez. Comienza con Ciudad Juárez, luego en Guatemala, el uso de la violencia sexual en las guerras, ha trabajado también en Colombia más recientemente. Y bueno, luego de una elaboración compleja llega a la conclusión, habla de 2 lógicas, competencia en el mundo. Una lógica de la vida, una lógica de los derechos, y una lógica que mucha gente llaman de la muerte, pero ella lo dijo, el mundo de los derechos y el segundo, el mundo de la funcionalidad al proyecto de acumulación concentrador. Quien no es funcional a ese proyecto debe desaparecer. Hay toda una humanidad sobrante cuyo destino es la muerte. Entonces, ella habla de la conquistualidad de la vida, la conquistualidad permanente. Siempre
El capital globalizado está conquistando territorios, está conquistando vidas, está conquistando experiencias. No puede no hacerlo. Siempre ha sido así. El desarrollo ha sido un proceso también de conquista de territorios y de experiencias, de ocupación ontológica. Entonces, por eso terminábamos concluyendo que Gaza somos todos. Y esto lo dice mucha gente ahora. Gaza muestra el futuro de buena parte de la humanidad. De cada vez partes más grandes de la humanidad, no solamente los famosos millones y millones de refugiados climáticos, sino de las políticas de securitización en Europa, cada vez más fascistas, más basadas en fronteras, en paredes, donde buena parte de la población del mundo va a ser completamente redundante y va a ser completamente desechable. Entonces, ese para mí es el reto más importante de cómo ponemos a la universidad a pensar bien esos órdenes que se pudieran estar surgiendo y a desarrollar otras narrativas de lo que es el conocimiento y del humano. Gracias, Arturo. 3 puntos. Primero, creo que de esta discusión ha quedado muy claro que los gobiernos son esenciales, que no es lo mismo tener un gobierno al servicio de las élites a tener un gobierno al servicio del bien común, que por lo tanto la preservación de la democracia hoy en riesgo es fundamental, que no basta de todos modos con tener el poder, como nos lo aclaraba ayer por Iván González. El poder también tiene que ser capaz, y la capacidad es lo que estamos haciendo aquí, estamos tratando de entender, de comprender. Me parece que eso es fundamental. Ese era el primer punto. El segundo punto es, reclamo la economía como ciencia social. La economía surge como economía política, y creo que otro punto que surge de aquí, creo que todos lo han mencionado implícitamente, es que no basta una ciencia social para entender. Por eso, de respeto, pues la pregunta, este es un coloquio de sociología, pero realmente son las ciencias sociales. Aquí no alcanzan los economistas, los sociólogos, también necesitamos los historiadores, los psicólogos para entender qué le pasa a esta sociedad. Si nosotros no entendemos el talante de nuestras clases sociales, de nosotros los colombianos, no sabemos para dónde vamos a ir. Eso me parece que es fundamental. Por supuesto, yo vengo de la economía, conozco la soberbia de los economistas, esa pretensión de que pueden explicarlo todo a partir de una función de utilidad o el principio de racionalidad o optimización. Los sociólogos y los psicólogos muestran claramente que eso no es así, que el mundo va más allá de los mercados y que por lo tanto tenemos que integrar esos conocimientos para poder dar cuenta de la realidad. Por ejemplo, explicar por qué razón la valorización de la tierra tiene bases económicas que inducen a los terratenientes a impedir la reforma agraria y provoca una guerra civil. Eso combina todas las ciencias sociales para esa explicación. Ese es mi segundo punto. Y el tercer punto es, como decía Alicia, la importancia de pensar. Y por eso yo quiero dedicarle esto a los jóvenes, a todos los que se han quedado aquí tratando de pensar, pero sobre todo los jóvenes. Un joven que quiere estar aquí 2 días, sí, ese jovencito también, es alguien que probablemente va a entender que tirar una papabomba en la Paso Ancho no es la solución, sino tal vez el problema. Yo pienso que alguien que quiere estar aquí y mira un montón de viejitos aquí tratando de debatir qué es lo que está pasando, y con nuestras limitaciones, no damos cuenta de todo, también lo dijo Alicia, pero tratamos de apuntarle a problemas fundamentales, y por eso la importancia del método científico, completamente de acuerdo. ¿Sí? Pues ellos, estos chicos de acá, que hacen preguntas interesantes, son el futuro, y a ellos le dedicamos. Gracias, Carlos. Bueno, muy bien. Podríamos aceptar 3 intervenciones corticas, digamos, preguntas si pueden ser,
balances, inquietudes. Venga, tenemos una por acá, dos, una, dos, tres. Bueno, vamos a ver cómo me va con la voz. Bueno, yo tengo como una inquietud y es que frente a la formulación de lo del coloquio que dice cambio y resistencia al cambio. Entonces, la pregunta que me hago es con relación a lo que plantea el profesor, bueno, ya no está ahí, ¿qué se dice? Sí. En los planteamientos, ¿cómo? El profesor Escobar. El cambio, el cambio no llegó, estábamos nosotros pasivos aquí o nosotros cambiamos para que llegara el cambio, para una propuesta de cambio. Yo creo que nosotros habíamos cambiado. O sea, aquí en Colombia ha habido una cantidad de movimientos que nos llevaron a cambiar a nosotros. Eso fue lo que nos permitió llegar a nosotros a elegir a Petro y elegir a Francia fundamentalmente. O sea, no es Petro el del gobierno únicamente, que una sociedad estuviera preparada para elegir a Francia con las condiciones que sabemos que ellas tienen, o sea, una mujer campesina, por decirlo así, con un título de abogada, pero fundamentalmente campesina, defensora de sus tierras y con un historial, pues, digamos, vinculada, más popular, no la hubiéramos podido conseguir. Estábamos preparados, la elegimos. Muchos votamos no por Petro. Yo personalmente voté por Francia. Entonces, en términos de lo que ella significaba como mujer, como ecóloga, con toda la fuerza que ella tiene y que se ha perdido entre otras cosas, el gobierno la desdibujó por X o Y razones, como también esta sociedad tan dura y tan racista también contribuyó a decrecerla, pero espero que pronto salga. Pero vuelvo y planteo, yo creo que nosotros éramos los que habíamos cambiado. Creo que el gobierno de Petro, que tiene unas propuestas interesantes, tiene que más vale responder a las expectativas que tenemos nosotros frente a él, porque nosotros sí habíamos cambiado. Fuimos capaces de sacar un proceso de paz, que fue muy importante, sigue siendo muy importante, incluso no lo suficientemente valorado por este gobierno. Estábamos indignados con Duque porque nos iba a acabar con ese proceso de paz. Entonces ya habíamos cambiado ahí, habíamos logrado un proceso de paz muy duro, que fue muy difícil y con muchas expectativas. Habíamos cambiado, el estallido cambió, los jóvenes de Colombia nos mostraron que ellos habían cambiado, los jóvenes populares nos mostraron la fuerza que tenían. Eso forma parte de la famosa generación que hablamos de cristal. Ellos fueron capaces de salir a plantear sus inquietudes y a decir que tenían hambre, aunque fuera solamente eso, aunque han tratado pues de mimetizar lo que significó esa salida a la calle. Ustedes, los de aquí de la Universidad del Valle, hicieron un coloquio muy interesante sobre lo que significaba ese estallido y trataron de pensarlo porque eso tiene mucha fuerza, tanto en Colombia, pero fundamentalmente aquí en Cali. Entonces ya habíamos cambiado, hemos cambiado mucho. Mire, hay un aspecto que me ha parecido a mí, pero llamativo a morir. Hemos cambiado tanto que la Academia de Lengua Colombiana ha cambiado de la manera más radical. Ustedes saben que acaba de elegir 7 mujeres, de las cuales 3 están vinculadas a la Universidad del Valle. Orgullo para la Universidad del Valle. O sea, que nombren una academia tan machista, que no resiste que hablen de los estes o de las estas, o que hablemos de las, y que cambiemos feminicemos el idioma. Se llevó 3 mujeres feministas, de ellas creo que son 4 o 5 declaradas feministas. O sea, si es cambiar la academia más paquidermo en el mundo, que es el mundo del lenguaje, es capaz de cambiar, es porque nosotros hemos cambiado. Si la Academia de la Lengua es capaz de llevarse a Carmiña Navia, a una negra, que es una mujer muy interesante, guapireña, muy preparada, bueno, hay una pastusa también muy interesante, y a Bárbara la guambiana, con todo lo que arrastra, se lleva a mamá Bárbara significa
admitir otras lenguas, o sea, que la Academia de la Lengua de Colombia admita otra en su seno, otras lenguas, eso ya es muy llamativo. Bárbara contribuyó a construir su idioma, que no me acuerdo cómo se llama el idioma de los guambianos, ella lo ayudó a construir porque escrito no estaba, ella fue una de las contribuyentes a escribirlo. Entonces esos fenómenos no son los que, no es el gobierno que ha cambiado únicamente, el gobierno tiene que ponerse las pilas porque nosotros sí cambiamos y estamos manifestándonos en muchas instancias. Esa es mi opinión. Gracias, muy amable. Por acá había una... Muchas gracias. Si me quedo con mis palabras, pues me excuso porque yo soy de formación ingeniero mecánico y llegué aquí de pura casualidad, ¿ya? Pura casualidad, de hecho, no quiero irrespetarlos, pero ni siquiera sabía qué significaba sociología. Pero me vine por unos temas que me parecieron interesantes, y entonces me puse a investigar y me quedé, y me pareció una cosa fascinante, ¿ya? Y de hecho, el profesor Escobar ya le había hecho la pregunta, pero me parece más chévere que todos ustedes que son expertos en el tema, porque yo soy muy técnico, por supuesto. De hecho, cuando veo ahí cambio y resistencia, pues yo vi ahí la ley número 1 de Newton, que es acción-reacción, ¿ya? De una dije, pues eso es eso, ¿ya? Y dije, bueno, la sociología también parece que funciona el tema. Pero entonces, digamos que en toda esta reflexión que hice y proyectos que estoy trabajando, dije, venga, y ese pensamiento sobre todo del profesor Escobar, ya siendo holísticos, ya, dije, bueno, pero es que, ¿será que lo que estamos haciendo como humanidad, vamos a hablar como de humanidad, es consciente o inconsciente? Porque de hecho esa imagencita que su merced puso allá me pareció genial, ya, y esa perspectiva que usted muestra de las esferas, también me pareció espectacular ese análisis. Entonces dije, pero venga, si estamos actuando como humanidad, pues, con un propósito consciente de hacia dónde vamos, o sea, eso es, o sea, yo soy ateo también, entre otras cosas, ¿no? Pero dije, venga, o sea, eso se está pensando, alguien está diciendo, venga, es que la humanidad tiene que ir para allá, y esos pensamientos, yo incluso tenía ese conflicto con lo que el profesor, se me olvidó el nombre, que fue mucho más técnico, con lo que usted planteó, y mi cabeza estaba estrellando con un poco de cosas allí, decía, pero ¿qué, ¿para dónde es que cogemos? O es que de verdad eso se piensa, o sea, hay una gran mente, una persona ya, un Elon Musk diciendo, es que la humanidad tiene que ir para allá, o no, o esto es un pensamiento de humanidad, de hacia dónde apuntamos, o vamos aleatoriamente hacia allá. Eso es como el cuestionamiento. Yo no sé si eso puede dar respuesta, pero pues sería genial. Gracias. Bueno, gracias. No sé si... ¿Por dónde? ¿Ya? Ah, no. No sé si hay alguna reacción última por parte de alguno de ustedes. No, ya. ¿Quién quiere hacer alguna reacción? No, yo... Bueno. En nombre del comité. En nombre del comité, María Eugenia. Bueno, en nombre del Comité de Coloquio y del Departamento de Ciencias Sociales, de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, es que allá está José Fernando, yo pensé que no estaba. No, de todas maneras, a mí ven, mientras bajas. Les agradecemos. El comité éramos José Fernando Sánchez, jefe del Departamento de Ciencias Sociales, la vicedecana académica de la facultad, María del Carmen Castrillón, Jorge Hernández, profesor del Departamento de Ciencias Sociales, y María Eugenia Ibarra. Les agradecemos de verdad profundamente haber permanecido durante todos estos 2 días y haber sido tan activos durante todas las sesiones. Seguimos invitándolos a todos los eventos de facultad, a los eventos del departamento, cada charla de los viernes, y también, por supuesto, a continuar su formación en sociología. Mantuvimos todo el tiempo allí el doctorado en economía aplicada, el doctorado en sociología, maestría en economía aplicada, especialización en procesos de intervención social y economía de la salud. Ya se cerraron las inscripciones, pero los esperamos luego. Pues muchas gracias, de verdad nos gustó mucho volver a verlos, por allá hay muchas selfies, muchas imágenes. No, es que les va a agradecer, José Fernando. Bueno, muchísimas gracias. Un aplauso para los monitores, por favor, que son los que hacen el trabajo duro y difícil. No, muchísimas gracias por la paciencia, sobre todo el día de hoy.
que tuvo tantas dificultades y que mostró pues el interés de ustedes y que hace que sigamos pensando que seguir organizando este tipo de eventos tiene sentido. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Ya les estaremos avisando de qué tratará.